Muchas gracias por la invitación. Pues muy contento, como siempre, de colaborar contigo y con todo tu equipo. No, pues yo muy contenta de tenerte aquí para pues ir dando lectura a esto que sucedió el día de ayer. Más o menos hicimos, bueno, me acabo de aventar el resumen, pero creo que hay cosas que son importantes de analizar. Uno es la evocación que hace el presidente de un otro momento de la historia como para poner un marco de referencia de a dónde se quiere caminar, es decir, en términos de lo que sería la relación con Estados Unidos, una relación de colaboración, no de subordinación, en términos de lo que es el rescate a un programa que en aquel momento hubo, que es el programa Bracero, y en donde se reconoce la importancia de la fuerza de trabajo migrante y como parte de este plan de desarrollo. Eso me gustaría mucho que nos pusieras en contexto histórico, sobre todo de cuáles son los elementos que hay que tomar en cuenta, de qué manera aterrizan en este planteamiento del presidente. Mira, querida Azul, sin duda alguna, una de las cosas que le ha dado mucho éxito al presidente López Obrador, aunque sus detractores no lo quieran reconocer, es su capacidad no solamente para hablar de números y no solamente para proponer políticas públicas eh, así, digamos, sin una explicación histórica. Por el contrario, el presidente López Obrador ha tenido éxito en darle contexto histórico a las propuestas que realiza, tanto en política interna como en política exterior. Y eso entonces le da sentido de pertinencia y de relevancia a la propuesta. En segundo lugar, cuando observamos en estos 4 años algo que ha caracterizado la administración del presidente López Obrador y que también le ha dado bastante éxito, es lo simbólico, el uso de los símbolos, el uso de los conceptos, el uso nuevamente de la historia, le termina por traer el balón a su cancha y entonces poder jugar con ese balón en su cancha y hacer que incluso personajes importantes en el otro lado de la frontera que pudieran ser sus adversarios, pues terminan por simpatizar con él y darle luz verde a propuestas que realiza. Sobre todo, en un tercer momento, en esta capacidad que tiene también el presidente para poner analogías de lo que en materia migratoria sucedió hace 80 años, que fue justamente, dice el presidente, una guerra, guardadas en las proporciones, una guerra mundial que requirió que la mano de obra estadounidense se fuera a la guerra y que entonces tuvieran un déficit de mano de obra, que un personaje que es muy bien recordado en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que implementó este programa y que funcionó. Y algo que me parece muy importante, y esto me parece que también tiene que ver con el consumo interno en México, Azul, que de manera insistente el presidente López Obrador recordara que ha habido agravios con Estados Unidos, pero que incluso en una relación en donde hay agravios, estos se superan para poder seguir adelante en proyectos compartidos, en desafíos compartidos. Me parece fundamental para el consumo interno porque efectivamente a la gente le está cambiando la idea de que con López Obrador ya no hay subordinación, hay cooperación y hay colaboración, y en la cooperación el prefijo co significa dos. Operación es que dos operan al mismo nivel. Entonces, el presidente López Obrador insistió en que no hay subordinación y le vuelve a decir en su propia cancha al presidente Biden, si por algo confiamos en usted es porque nos da trato de iguales, porque no hay subordinación, respeta la soberanía de México. Eso es simbólicamente muy importante porque a diferencia de otros presidentes, López Obrador llega a un país en donde además le dan un trato de rockstar, de estrella de rock, Sí, y eso no lo habíamos visto, querida Azul, con ningún presidente mexicano. Era nunca. ratero, era corrupto, regrésate a México, y eran puras humillaciones las que se vivían en Estados Unidos con Peña Nieto, con Calderón, bueno, de Vicente Fox, mejor ni hablamos. Entonces, tener a un presidente mexicano sumamente respaldado por la población, tanto en México como en Estados Unidos, que además, otra cosa importante, Azul, agregar el contexto interno de Estados Unidos, la cuestión electoral, y que generalmente el Partido Demócrata se abandera como el partido de la reforma migratoria, como el partido pro migrantes,
como el partido que resuelve los desórdenes que hacen los republicanos, así es como se asume en el discurso. Entonces, también de consumo para Estados Unidos es que un presidente tan importante como López Obrador, que es sin duda alguna el líder en América Latina, pero más importante aún, porque también es un sujeto político capaz de mover a las masas en Estados Unidos, sobre todo este sector de votantes estadounidenses de origen mexicano que pueden hacer la diferencia en un momento en donde incluso Estados Unidos tiene una especie de guerra civil institucional entre demócratas y republicanos y en donde cada vez más las elecciones se definen ya no por cientos de miles, sino únicamente por miles o por cientos de personas. López Obrador es un sujeto que pudiera en estados dominados por mexicanos en estas elecciones intermedias, pues traer votantes a un lado o hacia otro. Por eso me parece importante los matices de López Obrador en diferentes rubros, pero que sobre todo pusiera, digamos, el tema sobre la mesa de reordenar la migración, porque aunque Joe Biden por ahí le dijo que con él se tienen los récords de más expedición de visas H2, que pues hay que decirle a la gente que las visas H2 son peticiones que hacen los empleadores estadounidenses tanto para personal agrícola como para personal no agrícola, dependiendo de las necesidades que vaya teniendo Estados Unidos. También es cierto que si Obama era el deportador en jefe, bueno, en la administración de Biden, con todo y que ya se logró que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Justicia, eliminar el programa que también era un problema, el Quédate en México, que había impulsado la administración de Donald Trump. También es cierto que han deportado a 2 millones de personas, que es más que el 1.7 millones de personas que deportaron el año pasado. Entonces, pues también es un gran deportador en esta administración y el tema del asilo no necesariamente está arreglado. Donald Trump lo tenía en 1%, Joe Biden nada más lo avanzó al 5% y es un programa que está altamente rezagado, como por 70 u 80 mil solicitudes que ahí están en el limbo. Entonces, te digo, es importante que el presidente le pusiera matices, pero también que le diera sentido de pertinencia en un contexto en donde Estados Unidos también está jugando en el plano electoral interno por las intermedias que pueden cambiar la correlación de fuerzas allá a sur.